Buen día, qué gusto saludarlos. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café o hasta dos y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y una que otra recomendación. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar la historia, para aprender de ella y pues conocer cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad y en la historia de todo. En este programa charlaremos sobre las encomiendas y el tributo, las principales formas de propiedad de la tierra durante el inicio de la conquista y los pobladores y sus fundaciones. Vamos a lo que es el tributo, las encomiendas. La conquista implicó todo un reajuste en el sistema económico y social de Mesoamérica al sistema impuesto por los conquistadores. Se introdujeron no solo nuevos cultivos y técnicas, sino que el proceso de producción pues tuvo que adaptarse al sistema del mercado y al sistema de vida que imperaba de los europeos. El primer problema que se presenta fue la organización de la propiedad y del trabajo de los indígenas en manos de los que llegaron, de los españoles, para que estos pudieran extraer riquezas que deberían enviar a la metrópoli, lo debían enviar después del Atlántico, además de producir lo suficiente para alimentar a toda la población en la colonia. Vamos ahora a las principales formas de propiedad durante el periodo de la colonia, sobre todo en los inicios. Después del descubrimiento de América, el Papa otorga tierras llamadas Indias Occidentales a los soberanos españoles, de ahí que el territorio de Nueva España perteneciera a los reyes de Castilla, y solo pudiera pasar a ser propiedad particular mediante una cesión real. Si esta no existía, los conquistadores españoles solo tenían derecho a explotar la tierra y el trabajo de los indígenas, pero no obtenían propiedad sobre la misma, propiedad alguna. Por lo tanto, pues no la podían negociar, ni heredar, ni transferir. Las primeras formas de propiedad aprobadas por la corona en Nueva España fueron las capitulaciones, las encomiendas, las mercedes reales, las estancias, la propiedad comunal de los pueblos de indios. Las capitulaciones eran contratos celebrados entre conquistadores y la propia corona. Los conquistadores hacían el financiamiento de las expediciones y a cambio la corona les otorgaba extensiones de tierra, la facultad para repartir tierras e indios a sus soldados y construir fortalezas. A su vez, los conquistadores tenían que pagar a la corona el quinto real, la quinta parte de lo recabado durante la conquista y del producto de la explotación de la propiedad objeto de la capitulación. Las mercedes reales eran incentivos, es decir, eran donaciones que hacía la corona a los soldados españoles, pues para seguir conquistando, ¿no? En cuanto a las encomiendas, el control de los señoríos indígenas conquistados quedó expresado por esta imposición de tributos. Se cumplía esta obligación tributaria, eran responsables los gobernantes indígenas o caciques, y para vigilar al cacique, la corona nombra a un español que sería el encomendero de cada señorío y era el encargado de organizar la evangelización de la comunidad, vigilar que se pagaran los tributos y controlar las insubordinaciones, controlar las rebeldías, los enojos. Como pago por los servicios, se le permitía apropiarse de la mayor parte de los tributos aportados por los indígenas. Tenía que entregar únicamente el quinto real, el llamado quinto real, además de que podría disponer de trabajadores, de un gran número de trabajadores indígenas para que hicieran el trabajo, ¿no? Para el servicio. La encomienda no era en realidad una forma de propiedad de la tierra, era explotación. La corona encomendaba o asignaba a un español determinada cantidad de indios, de indígenas, para que los cristianizara y que estuviera muy vigilante de ellos. Los indígenas habitaban en pueblos, en sus pueblos, y a cambio de la evangelización pagaban al encomendado un tributo en oro y plata, en especie y chambeando, trabajando. En teoría, esta institución no otorgaba el derecho de propiedad sobre tierras de los indígenas. Sin embargo, en la práctica, los españoles
se apoderaban de las tierras de las comunidades y lamentablemente los esclavizaban. Durante el primer siglo de la colonia, los encomenderos pugnaron para que estos repartimientos de indios se hicieran perpetuos y pudieran ser heredados, pero la encomienda fue finalmente abolida por la corona. Las estancias se formaron más tarde a partir de la venta de tierras que realizó la corona española a particulares con el propósito de obtener fondos para pagar guerras europeas y también de cesiones que otorgó a los inmigrantes españoles para que colonizaran los territorios allá en el norte. Así la corona confisca y vende terrenos que no estaban ocupados o que carecían de título. Estas propiedades se convirtieron en latifundios en manos de una sola persona y más tarde se denominaron haciendas para indicar que la tierra era patrimonio de los propietarios, a diferencia de las encomiendas que pertenecían a la corona española. La propiedad comunal de los pueblos de indios. Los conquistadores utilizaron la infraestructura creada por el Imperio Azteca para establecer su nuevo imperio. Los españoles sabían que si despojaban a los indios de sus tierras, estos pues iban a huir a los montes, a ver a dónde huían y abandonarían el trabajo agrícola. Y a la corona pues le interesaba conservar las formas de tributación de ellos, decide preservar las propiedades comunales de los pueblos, con la única diferencia de que ahora los indígenas pagarían el tributo a los españoles en lugar de a los aztecas, es decir, pues una forma, ¿no? Y es también una forma mía de decirlo, una forma inteligente de que las cosas se mantuvieran bajo el poder y el control de los españoles, ¿no? Pero pues es terrible, obvio, para los indígenas. Para lograrlo, los antiguos funcionarios indígenas fueron ratificados en puestos y siguieron administrando y organizando a sus pueblos o a los pueblos. Fueron vencidos, fueron reducidos a diversas formas de explotación y de servidumbre, además de sufrir el despojo paulatino de las tierras, de sus tierras. Los indios siguieron sosteniendo la empresa colonizadora. Y pues fue terrible, ¿no? Para ellos. Los pobladores y sus fundaciones. Poco a poco, más y más españoles emigran a la Nueva España en busca de un futuro promisorio. Se querían hacer ricos. Allá no lo eran y pues venían para acá a hacerse ricos, ¿no? Estos pobladores, apoyados por conquistadores, fundan pueblos y ciudades como San Sebastián de Colima, Antequera de Oaxaca, la Villa Alta de San Ildefonso de los zapotecas, la Ciudad Real de Chiapa y Puebla de Los Ángeles. Establecen ayuntamientos y pues era una imagen y semejanza de los de allá, para administrar bienes públicos y para proteger intereses de los conquistadores, y se importaron esclavos negros para las labores y el servicio doméstico. Para mediados del siglo XVI, allá por 1550, la mitad, ¿no?, de ese siglo, ya había en la Nueva España alrededor de 20,000 descendientes de europeos y 15,000 esclavos negros. Las fundaciones españolas se insertaban entre los pueblos indígenas, formando núcleos de población y centros económicos. Se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, eran los maestros de todo tipo de oficios, curaban a los enfermos, fabricaban muebles, cosían ropa, curtían pieles. A los colonos se les concedían extensiones de tierra para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Estas poblaciones se planificaban cuidadosamente con una plaza central donde establecía el edificio, el ayuntamiento y la iglesia, calles paralelas que formaban una retícula como un tablero de ajedrez. En la periferia se ubicaban las casas de los pobres o los más pobres o los señoríos indígenas que daban servicio a dichas fundaciones. En las nuevas ciudades o pueblos, los ricos españoles tendían a controlar la vida política y se reservaban para sí o para sus familiares y amigos los títulos de regidores o alcaldes. Y así se constituyeron los grupos que llegaron a dominar amplios territorios. Es así como llegamos al final de la breve historia, en esta ocasión con las encomiendas y el tributo, las principales formas de propiedad de la tierra durante el inicio de la conquista y los pobladores y sus fundaciones. Soy Ricardo Isaac. Gracias por tu atención a la breve historia. Por favor, dale like, compártelo y suscríbete. Gracias.